Mucha gente me pregunta, Luis, ¿cómo debemos vivir para no arrepentirnos el día que nos vayamos? Yo siempre he dicho que soy un filósofo que de alguna manera, o mi aportación a la filosofía en mis libros, estos que os escribo, son libros muy sencillos. De hecho, son libros que realmente os digo cómo nacieron. Nacieron porque un día mi hija, en Nueva York, cuando vivíamos solos, un día me dijo: papá, eres un pesado. Estás todo el día diciéndome cosas. Y me di cuenta que efectivamente era un pesado, porque le decía las cosas que le tenía que decir su padre, más las cosas que le tenía que decir su madre, porque vivíamos solos, ella y yo. Gracias a Dios he tenido la mejor hija del mundo. Tengo la mejor hija del mundo. Y me lo decía con mucho cariño, pero me di cuenta que es verdad. Y empecé a escribirle unos libros que se llama... Llevo ya 13 libros, creo. 12 libros ya impresos y un libro que es el próximo, que se llama ¿Qué razón tenía mi padre? Si algún día me voy, ella leerá esos libros. Y mi amiguete Santiago Segura siempre me dice: amiguete, yo cada vez que leo tus libros digo que tu hija dirá: menudo idiota era mi padre. Pero bueno, el amiguete ya sabemos cómo es. José Mota, que es socio también aquí, siempre dice: el amiguete es una persona que habla mejor de ti a tus espaldas que de frente. Y es cierto, de frente te echa toda la mierda. A tus espaldas dirá: Luis Álvarez es espectacular. Pero de frente dice: amiguete, estos libros son una mierda. ¿Cómo se los regalas a tu hija? Bueno, yo se los regalo a mi hija con todo el amor del mundo. Y decidí hacer estos libros para explicarle a mi hija la filosofía de una manera muy sencilla. Esos libros que habéis visto en la portada, El éxito con Planeta, Cómo hacer posible lo imposible, Viaja al centro de ti, realmente son libros que están escritos para Daniela, solo para Daniela. Creo que algunos habéis recibido hoy como regalo alguno de los libros. Realmente los escribo para Daniela. Las editoriales los publican y yo encantado, pero realmente para mí son solamente para Daniela. Y le quiero explicar cosas sencillas como cómo se debe vivir. Le quiero explicar cosas sencillas para que no tenga el problema que yo he tenido para entender a los filósofos, a los que he admirado y no he entendido nada. Me pongo a estudiar filosofía y me cuesta mucho leerla, no os lo voy a negar. Ya no leo, todo lo hago con audiolibros y aún así me cuesta concentrarme, me cuesta entenderla. Entonces intento explicársela a Daniela de una manera fácil. ¿Cómo se debe vivir? Solamente hay dos maneras de vivir, solamente hay dos, nada más. ¿Para qué nos cuentan más historias? Una es con miedo y otra es con fe, nada más. ¿Qué es el miedo? Imagínate que vas por un camino, andando, un camino de tierra. Vas andando, pero a la derecha hay el típico muro, un muro de una valla, un muro de hormigón que no consigues ver qué es lo que hay al otro lado. Te voy a decir qué es lo que hay al otro lado. Estás tú. Tu máximo potencial, la mejor versión de ti mismo que se puede crear en este mundo está al otro lado del muro. ¿Pero por qué no la ves? Porque está el muro. ¿Qué es el muro? El miedo. Quita el miedo de tu vida. Quitas el muro y verás en lo que eres capaz de convertirte, lo que eres capaz de ser. Pero si quitas el muro, solamente te queda una opción para vivir, solamente una. ¿Cuál es? La fe. La pregunta entonces es: ¿qué es la fe? Siempre he dicho que la Biblia, yo soy creyente, nunca lo he negado, yo soy muy creyente.
pero creyente de todas las culturas, tanto de Buda, porque existió Buda, como existió Jesucristo, como existió Mahoma. Y de todos he aprendido algo. La Biblia es maravillosa porque parece que está escrita 6.000 años adelante y alguien cogió ese libro y lo dejó 3.000 años atrás. Porque te da las respuestas sencillas a las preguntas filosóficas que nos hacemos todos los años. La Biblia te dice, ¿qué es la fe? La fe es vivir como un pájaro, te dice la Biblia. ¿Cómo vive un pájaro? Se levanta todas las mañanas pensando que tiene el sustento necesario para comer ese día. ¿Y qué pasa el día que se levanta y no encuentra el sustento, no encuentra la comida? ¿Qué pasa? ¿Qué hace un pájaro? Nada. Hace caso a las señales de comodidad o incomodidad de su cuerpo y emigra hacia otro sitio. Él sabe hacia dónde tiene que irse, pero ¿cómo se va? Sin ningún miedo. No se aferra al pasado, no se aferra al nido que creó donde estaba. Él sabe dónde tiene que irse porque sabe que ahí está la próxima oportunidad. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que levantarnos toda la mañana con la confianza de que vamos a encontrar el sustento, que vamos a encontrar lo que necesitamos para vivir y no necesitamos más. Y si un día nos levantamos y no está, tienes que hacer caso a la sensación de comodidad o incomodidad de tu cuerpo, irte donde tu instinto, donde tu sabiduría interior te está diciendo que te vayas, que está la próxima oportunidad, sin aferrarte al pasado, sin aferrarte a lo que has construido. La mejor versión de fe que he escuchado en esta vida se la escuché a Walt Disney. La mejor versión de fe que he escuchado a una persona la he escuchado en una entrevista a Walt Disney. Le preguntaron ¿qué es la fe? Él era muy creyente también. La fe es como si un día vas tarde al cine, te has equivocado de la hora a la que empieza la película y llegas en los 10 últimos finales de la película de acción que quieres ver. Ves como el superhéroe salva al mundo, salva a la princesa y se va a una isla desierta con ella y son felices y comen perdices hasta el final de sus días. Pero ya has perdido la tarde y te quedas en el cine y quieres ver la película. Y la ves entera. Y en la mitad de la película, cuando todo el mundo está con el corazón en un puño porque el superhéroe va a ser traicionado, va a ser asesinado, tú estás tranquilo. Tú estás tranquilo porque sabes cómo acaba la película, sabes cómo acaba el guión. Y tú estás tranquilo. Eso es la fe. Hay un filósofo contemporáneo que se llama Jim Roth. Él dice que todos tenemos que hacer un ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Escribe el final del guión de tu película como si lo escribiese un periodista. Yo lo he hecho. Imaginaros. Luis Álvarez se fue. Luis Álvarez se ha ido de este mundo ya. Luis Álvarez murió. Pero antes de irse, dejó en este mundo este legado. Hizo esto. Construyó esto. Hizo tantas conferencias que millones de personas ven en YouTube y no sirvieron para nada. Yo he escrito mi guión, he escrito el final del guión de mi película. Como decía Jim Roth, como si fuese un periodista escribiendo lo que ha hecho Luis Álvarez antes de irse. Y cuando en la mitad de la película, cuando hoy en día siento que tengo el corazón en un puño como el público cuando van a matar al superhéroe, yo me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque sé el final del guión de mi película y sé
que va a acabar bien. Y si no ha acabado bien, es porque todavía no he terminado. Estoy vivo, ¿no? Con lo cual el guión de mi película todavía no ha terminado. Y yo a día de hoy, cada vez que algo pasa que no sale como yo esperaba, expectativas, como yo esperaba, acordaros que las expectativas es una de las razones que hace infeliz al ser humano. Yo estoy tranquilo porque sé que el guión de mi película va a acabar como yo lo he escrito. Y si no ha acabado bien es porque todavía no ha terminado.